Que a todo dar. Muchas gracias. No hay manera de que producción me encuentre a más de 1000 metros de altura. Ay, no. No, por favor. Gonzalo, el mercado negro tiene gasolineras clandestinas en la sierra. Tu misión, si decides aceptarla, es hallar y ponerlas a prueba. En caso de que algo salga mal, producción negará toda conexión contigo. ¿Cómo la ven? Procura que no te descubran. Atentamente, producción. Odio producción. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a Mi Gusto es Conducir, y el día de hoy vamos a explorar los recovecos de la Sierra Madre para encontrar gasolineras clandestinas, que algunos dicen son operadas por el mercado negro y otras personas dicen que no, son solo gasolineras de comunidades rurales. ¿Será que estas gasolineras clandestinas despachan o venden litros completos o no? También robarán y se aprovecharán de la necesidad de la gente. Eso lo vamos a descubrir pronto. No es cosa fácil ni sencilla venir a estas partes de la Sierra Madre a hacer este trabajo de investigación. Así que de entrada quiero dejar en claro que si tú eres un gasolinero local de esta región, déjame decirte que mis respetos, muchísimas gracias por proveer un servicio que el gobierno no provee. Qué bueno que pueden traer combustible a las comunidades más apartadas. Venimos en son de paz. Allá atrás vimos un letrero que decía que la gasolinera ya está aquí a 1 kilómetro. Nos vamos a reservar la ubicación y el lugar específico porque ese no es el punto de este video. Buenas. Me dijeron que tienen gasolina. ¿A cómo da el litro? A 24. Ah, pues está bien el precio. ¿Usted la mide? ¿Cómo? ¿Aquí se medida? Ya están los 3 litros aquí. Son 3 litros. Ah, qué chulada que ya la tienen, una practibotella lista. Además, está bien roja esta. Es más buena esta. ¿Cuánto es? Muchas gracias. Bueno, ¿qué esperaban? Que tuviera un letrero grande y que dijera aquí se vende gasolina y que encontráramos una estación de servicio normal. Pues no, por eso son gasolineras clandestinas o gasolineras apócrifas o así. Embudo, gasolina, probeta. Comiencen los juegos del hambre. Que tengo la técnica correcta, que es con el galoncito volteado. Es como se derrama nada. Sabemos que cuando hay merma, la merma siempre está en el último litro. 1 litro completo. Vamos a medir el segundo. Litro número 2. Me falta un cachitito. Ahí está. Ya me estoy haciendo con mejor pulso. Litro número 2 completo. Como dije, si hay merma va a estar en el tercer litro. Esperemos que no, porque el discurso o la razón para que existan este tipo de gasolineras clandestinas en la sierra es precisamente para que la gente de estas comunidades tenga acceso a combustible sin tener que conducir larguísimas distancias, porque pues ni el gobierno, ni franquiciatarios, ni corporativos ponen estaciones de servicio por acá. La idea es buscar un bien para la comunidad, pero también la gente de esta región merece saber si le están dando litros completos o no. Echarlo todo. Todavía le falta un cachito ahí. Ok. Bien, aquí faltan 60 mililitros de 3 litros que nos vendieron. Hay una merma de 20 mililitros por cada litro que pagamos. Hasta 10 mililitros de más o de menos es aceptable por la Profeco. Ya 20 mililitros ya se puede hablar de que es una pérdida. Pero estas pruebas son una referencia, mi gente. Vamos a ver la segunda gasolinera. Pero allá hay un letrero grande en un portón negro que dice se vende gasolina. Qué bonito está aquí. ¿Y se la echa? Sí, pues si quieres, o la quiere medir acá. Tengo 1 litro porque esto como no tiene dónde medirse, aquí la mido en 1 litro. Ok, como usted guste. Ya tiene la medida y todo. Sí. Y la gente se va contenta de que le dan los litros completos. Pues, quién sabe si se irán o no se irán. Pero vienen por la gasolina aquí. Sí. ¿Y a cómo da el litro? A 26. Ah, está bien. Me acuerdo que antes costaba más caro una vez que me quedé sin gasolina acá arriba. Pero ya tiene años. Me cobraron casi 30 pesos el litro. No, pues el galón para tener por si las dudas, aunque sea un poquito. Nunca está de más para las emergencias. ¿Nunca han puesto una gasolinera aquí en el pueblo? No, así la gente vende a veces así, pero de poquito yo lo más que traigo son 100 litros. Muchas gracias. Ándale. No sabemos si esta última nos dio los litros completos o no, porque ninguna tiene un sistema de medición así súper preciso. Nadie saca una probeta o un aparato especial, nada. Lo miden con jarras, jarrones o te dicen que ya está medido. Hemos estado entrando y saliendo de la carretera de cuota hacia los tramos de carretera libre donde encontramos las gasolineras apócrifas, porque simple y sencillamente nos sentimos más seguros de hacer los trayectos largos por la autopista y luego ya explorar los caminos sinuosos de la carretera donde no hay federales, donde no hay leyes
ley y ese tipo de cosas. Yo creo que aquí sí nos va a faltar. Primer litro, sabemos que la merma siempre es en el tercer litro. Ahí es donde medimos cuánto de merma. Los primeros dos los sacamos completos. Primer litro completo. Segundo litro de gasolina comprado en un establecimiento que apoya las economías de las familias rurales. Ahí está. Esto me salió muy bien. Segundo litro completo. Este es el momento de la verdad. ¡Wow! Ahí está todo. Ahí está todo. Y oficialmente a este tercer litro le hicieron falta 160 mililitros. 150 por unos mililitros que se me fueron unas gotitas aquí y allá. Son 50 mililitros menos por cada litro que pagamos. Es más, esto va a bajar porque cuando yo saqué, sí, claro, 150, 160, 170, 180 mililitros. 60 mililitros menos por cada litro que pagamos. Por un lado, me encanta la idea romántica de apoyar las economías de las familias locales, las señoras que te atienden, también ellas ganen su lana. Por otro lado, también está chido el apoyo a la comunidad, que las personas de cada pueblito no tengan que conducir 2, 3 horas, 4 horas para llegar a una gasolinera. Pero estaría chido que sus instrumentos de medición fueran un poco más precisos para que den los litros un poquito más completos y así le conviene a todos. Bien, 2 gasolineras clandestinas probadas y en las 2 ha habido merma, le ha faltado. Pero le ha faltado porque no tienen instrumentos precisos para hacer la medición a la hora de despachar. Y aquí viene la pregunta para ustedes, mi gente. ¿Qué es peor? ¿Las gasolineras de ciudad que te roban, programando las bombas a propósito para robar? ¿O las gasolineras rurales donde hay merma porque no tienen los instrumentos correctos para medir, pero por lo menos le están haciendo un paro a la gente que ocupa gasolina? Tú dime qué es peor para ti, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Gasolina, no hacen por gasolina. Por aquí enfrente de las tienditas las que están pintadas de amarillo y venden gasolina. Ya está, gracias, compadre. Los 50 pesos con eso me puedo regresar o yo tengo que pagar de regreso también. Ya está. Hace como 7, 8 años pasé por aquí. Necesitaba gasolina por un percance que tuve y aquí ya me han vendido gasolina en el pasado. Me la vendió en aquel entonces un señor a todo dar. Buenas tardes, señor. Nos dijeron que podemos comprar gasolina. Y hasta embudo y toda la cosa. Eso lo tengo aquí. ¿Cómo da el litro? 27. Muy bien. ¿Cuánto va a ser? 81. Muchas gracias. Que le va muy bien. Que tenga usted buen día. Toda esta gasolina aquí en la sierra viene de un mismo poblado, la traen de un mismo lugar. La primera gasolinera a la que fuimos estaba más lejos del lugar donde la consiguen y entre más nos hemos acercado, más cara es. Aquí como no hay bombas despachadoras, pues aquí ya no hay la excusa de que te roban solo cuando pides tanque lleno, o te roban cuando pides por litro o cuando pides por cantidad de dinero. Aquí el problema es que no hay instrumentos de medición precisos ni ningún tipo de regulación. Pero en la ciudad, donde sí hay regulación, hay empresas que con toda la negra intención del mundo presuntamente modifican sus bombas para robarte. Ustedes dirán que es peor. Ahí está. Litro 2 completo. Vamos a medir el último litro de la gasolina más cara de la sierra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Va a estar completo o le va a faltar? Vamos a descubrirlo en este instante. A 27 pesos el litro. Es casi 30% más cara de lo que venden la gasolina regular. Se pasó, ¿verdad? ¡Wow! 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 Aquí sí vale la pena comprar. Esto sí no me lo esperaba para nada. No sé cuántos mililitros extras son. Son como 150 mililitros más que nos regalaron. Por un lado me da alegría, por otro lado no me lo esperaba y por otro lado me da tristeza. Porque en este establecimiento el señor le está perdiendo. Lo cual me entristece porque eso implica que la economía de una familia rural se ve mermada por no tener el instrumento de medición correcto. Buenas, ¿me da una de picadillo rojo, por favor? Y para el cameraman, De chicharrón. una de chicharrón, por favor. Producción, esto lo van a tener que pagar ustedes. Nos vemos en el próximo video.